Este momento vamos a empezar a grabar la clase. Sí, a partir de este momento empezamos a grabar la clase y empezamos con el video que nos va a ayudar a crear conocimientos previos, ¿no? Para luego ir a las diapositivas. Vamos allá. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ok, chicos. Entonces, ese ha sido el video de introducción de lo que son los conectores textuales, ¿verdad? Entonces, sabemos ahora en un primer paso que los conectores textuales lo que nos ayuda es a unir ideas, ¿verdad? A unir ideas, a también podría ser como clarificar un párrafo, sí, o sea, por ejemplo, cuando utilizamos conectores de conclusión, en conclusión, por lo tanto, etcétera, 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 pues estamos haciendo que clarificando un párrafo, el último párrafo, estamos dándole inicio a lo que es el párrafo de conclusión. Ahora, en este momento, voy a proceder. Chicos, sí pudieron escuchar el video, ¿verdad? No, licenciada, no se escuchó. Ay, mis chicos, eran de decirme. No se escucha nada del video, Licen. Ay, señores, ¿y por qué no me dicen? Ya les voy a poner de nuevo.
Pero ahora sí, ya nos toca ir directo a las diapositivas y ya luego ponemos el video, ¿les parece? Ya. Cuando pasen eso, Dicen, ahora sí. cuando pase eso, mis chicos, corten, díganme, vea, no se escucha. Y, aunque solo sea para ustedes, ¿ok? Me dicen, profe, no se escucha. Lo que pasa es que al momento de compartir la pantalla de Zoom hay una como viñetita que hay que habilitar y a veces a la profe se le olvida. Entonces, por si me ayudan con eso sería súper buenísimo. Pero ya nada, ahorita nos toca ver las diapos y después volvemos al video. Sí, que igual está súper cortito, así que no habría ningún inconveniente. Pero como les decía, nosotros debemos primero entender que los conectores son palabras o frases que nos ayudan a enlazar ideas y crear un nexo coherente. Estos elementos son fundamentales para una comunicación clara y eficaz. Como bueno, no escuchan el video, nos decía que sí hay hay textos que tienen en su mayoría conectores, pero también hay textos que no poseen conectores. Esto por una cuestión estilística o de intención del autor, ¿sí? Así que no es, pues, obligatorio tener conectores, pero en realidad nosotros lo utilizamos muchísimo. ¿Qué son los conectores textuales entonces? ¿Sí? Primero, vamos a definirlos. Los conectores textuales son recursos lingüísticos que permiten relacionar las ideas dentro de un contexto de manera lógica. Así, ayudan a guiar al lector a través del texto, señalando la relación entre diferentes partes del discurso. Por eso, permiten una mayor comprensión y fluidez del texto, evitando que éste parezca una mera lista de ideas inconexas. ¿Se dieron cuenta lo que hice? Fui utilizando conectores para unir estas tres partes que yo les puse aquí, ¿sí? Entonces les puse algunos conectores para que todo eso tenga como idea, ¿sí? Como una idea total, como tal, para saber qué son los conectores, ¿sí? Por lo tanto, permiten una mejor comprensión y fluidez del texto, evitando que este parezca una mera lista de ideas inconexas. La palabra inconexa significa que no se encuentran conectadas. Sí, entonces lo que no queremos primero es que las ideas estén ahí volando solitas como tal. Sí, tenemos tipos de conectores textuales. Estos son solo unos ejemplos, muy probablemente los que más se utilizan. Los primeros son los de adición. Como su palabra lo dice, los conectores textuales de adición van a ser aquellos que unen las ideas complementarias, como los siguientes. Además, también, asimismo, ¿verdad? En contraste, van a ser que ponen una oposición o diferencia, como por ejemplo, pero, sin embargo, no obstante, ¿sí? Luego tenemos el orden, señala secuencia lógica como primero, en segundo lugar y finalmente. Ahora, vamos a hacer unos pequeños ejemplitos de estos ejemplos que nos mandan por acá. Adición, en primer lugar, recordamos la palabra, ¿no? Adición. De una se denota, ¿no? Adherir. Entonces vamos a utilizar además. Eh, compra papas y lechuga. Además, no te olvides de la leche. Añado otra idea más, ¿verdad? También. Podría ser, eh, ya yo ando pensando en las compras. También, ya, lava, uy, los platos y también, sí,
La cocina. Como les dije, no tengo luz y pues escribir en oscuridad no está bonito. No está nada bonito. Asimismo, ¿alguien me quiere ayudar con una frase que contenga el conector asimismo? Ahí les dejo, entonces, para que ustedes puedan hacer el asimismo y me dicen, ¿ok? Ahora vamos por contraste. Por contraste, tenemos los conectores, pero, sin embargo, no obstante, porque vamos a poner a contrastar dos ideas. Hizo los deberes ay Dios, deberes, pero no comió. Corrió muy fuerte, sin embargo, le ganaron. Y el no obstante, me piensan ustedes, ¿ok? Orden. Señala secuencia lógica como primero, segundo y tercero. Primero puso la harina, después la leche y etc, etc, etc. En segundo lugar, eso es más fácil de hacer, ¿no? Llegó a la casa, no, sería em, Lorena. mm, Bien. Fue el trabajo en segundo lugar. A hacer compras. No estoy tan segura de esta, o sea, me refiero a la composición, pero utilizamos el conector, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacer con finalmente. Tal vez alguien que se encuentre en las posibilidades de decirme una oración con asimismo. Yo, licenciada, no sé si esté bien. A ver, Eh, vamos a ver. dice, trabajo mucho Ujú. y asimismo Ajá. tengo tiempo para estudiar. Muy bien, perfecto. Sí, estamos añadiendo otra idea, ¿no? Trabajo mucho, así mismo tengo tiempo para estudiar. Muy bien, Arturo, perfecto. Alguien de contraste. No obstante, ya, eso les ayudo yo. Encontré estacionamiento, no obstante, tengo que pagar peaje. Y finalmente, chicos, eso está facilito. A ver, sería, bueno, igual sería, dejé los estudios hace mucho tiempo, pero finalmente los voy a terminar. Exacto, muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien, Arturo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos entendiendo. Vamos a ver algunos conectores de adición más, ¿ok? Em, por ejemplo, aquí tenemos otra ejemplificación de lo que son los conectores de adición. Además, me gusta mucho el chocolate. También puedo comer fruta. Muy bien. Otros conectores de adición podría ser, asimismo, igualmente, de igual manera, incluso encima.
Aquí, bueno, he repetido incluso, lo siento, por añadidura. Como función, los conectores de edición ayudan a ampliar la información y enriquecen el texto. El uso, esto, bueno, se utiliza para unir ideas o elementos de una misma categoría a nivel de importancia. Sí, es uniendo una idea de la otra, ¿no? Obviamente del mismo tema, ¿no? Tal vez no vaya a ser de otro tema porque sonaría mal o sonaría que nosotros estamos dando la vuelta al tema, ¿no? Entonces es mejor mantener siempre una sola línea de ideas. En tanto los conectores de contraste, lo primero que vamos a saber de estos conectores es que su principal función señala la oposición o diferencia entre ideas, permitiendo destacar el contraste. Esto básicamente es como poner dos ideas en choque, ¿ok? Es, por ejemplo, también puede ser uno de causa y efecto como tal. Algunos de estos conectores son, sin embargo, aún así, por el contrario, en cambio, antes bien y si bien. Un ejemplo eh, que podríamos decir de estos conectores de contraste es, me gusta el chocolate, pero prefiero la fruta. No obstante, a veces como ambas. ¿Sí? Está diciendo, bueno, es que sí me gusta el chocolate, pero me encantan más las frutas, aunque a veces como ambas. Sí, es como una causa y efecto como tal. O cuando pone dos ideas tal vez un poco contrarias, aunque son del mismo tema, pero las pone ahí como medio a debatir. Así utilizamos los conectores de contraste. Y los conectores de orden los vamos a encontrar, pues obviamente en orden. Claro, esto nos va a denotar lo que se hace. Mira, por ejemplo, aquí está el dibujito. ¿Sí? Está en orden lo que hace, ¿no? Primero pues siembra la plantita, ¿verdad? Luego la plantita crece porque se le pone agua, luego le sale flor y luego la flor se hace más grande, ¿verdad? Sus conectores de orden lo que primero van a denotar es obviamente el orden, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero se debe identificar el problema. Sí, el problema o el circuito que vamos a escribir, ¿no? Luego se analizan las posibles soluciones, ¿verdad? Y finalmente se elige la mejor opción y se implementa. Ok, este es un pequeño ejemplo como tal. Sí, primero identificamos un problema, luego se analizan las posibles soluciones y finalmente se elige la mejor opción y se implementa. Este es un ejemplo de conectores de orden, porque aquí tenemos primero, luego y finalmente. ¿Ok? En los conectores también podemos revisar unos que son de causa y efecto exactamente. Estos conectores de aquí arriba de los de contraste pueden servir como causa y efecto, pero podemos hacer como un énfasis un poco más específico en los de causa y efecto, porque normalmente solo van a hacer eso, ¿ok? Causa, debido a que son más económicos, los clientes prefieren los productos de marca blanca, ese es un ejemplo de la causa. Un efecto podría ser como resultado, las ventas de los productos de la marca blanca han aumentado considerablemente. Otros conectores podrían ser, por lo tanto, en consecuencia, ya que, puesto que debido por esta razón. Miren, en la parte de causa podemos saber que el conector es debido a, ¿sí? Este denota causa directamente, debido a, es decir, después de qué pasó, ¿verdad? El efecto vendría a ser un nexo como resultado. Y aquí abajo tenemos más nexos o más conectores. Bueno, y les digo nexos como por lo tanto. ¿Ok? Perfecto. Esos podrían ser únicamente de causa y efecto. Usos apropiados de los conectores. Primero, los conectores o utilizar conectores nos va a ayudar a crear una coherencia como tal. ¿Sí? Usar estos conectores adecuados crean un texto más coherente y ordenado. O por ejemplo, lo que vimos aquí arriba de cómo denotar lo que es un posible problema.
primero, luego finalmente. Ahora, si yo hubiera puesto de otra forma, tal vez sin tener conectores, probablemente sí se pudiera entender, pero en algún momento podríamos caer en la ambigüedad como tal. Entonces, es muchísimo mejor utilizar conectores en realidad. Por ejemplo, cuando yo hacía los ensayos en la universidad, siempre me corregían que no ponía un conector de conclusión. Me decían, siempre debes poner un conector de conclusión. Pon en conclusión, entonces terminando el ensayo o un montón más de conectores que podemos utilizarlo para finalizar, pero siempre debe haber conectores dentro de los textos, porque también nos ayudan con la claridad, porque nos ayudan a transmitir las ideas de manera más clara y precisa. Además que hacen que nuestro texto tenga mayor fluidez, en donde una correcta utilización de los conectores mejoraría la fluidez de la lectura y la estructura. Los conectores aportan es- estructura y organización al texto como tal, ¿sí? Entonces, los conectores como tal nos van a ayudar a tener un texto más limpio, nos van a ayudar a tener un texto más ordenado, más claro, más preciso, ¿sí? Bueno, va a ayudarles al lector o al lector le va a ayudar a que entienda mejor las ideas, la estructura del texto. Por ejemplo, podemos iniciar un párrafo de inicio poniendo el conector en primer lugar, ¿verdad? Luego, en un párrafo de en medio podríamos poner un conector no obstante o podríamos poner continuando con el tema. Sí, este tipo de conectores, este tipo de frases de conexión nos ayuda muchísimo a revisar el orden incluso de un discurso como tal. Y luego se podría poner en conclusión, finalmente, utilizando los conectores que nosotros acabamos de revisar, que son los más utilizados. Tanto los conectores de adición, como de contraste, como de orden y de causa y de efecto. Que aunque también se pueden utilizar en vez de los de causa y efecto, los de contraste también, que son casi lo mismo. Podríamos decir que tenemos algunos conectores de causa y efecto solo que pueden funcionar para estas situaciones. Y entonces, ahora sí, estos serían los conectores, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, una cuestión con respecto a los conectores? Ok, entonces creo que está claro, porque normalmente solemos leer estos conectores todo el tiempo, solemos también hablar con ellos, porque es algo que ya está dentro de nuestra lengua. Sí, ya está bastante mm, acuñada, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos ahora a reforzar con el video que no se había escuchado, para que ahora sí lo puedan hacer. A ver, esperen, voy a asegurarme. Sí, se está compartiendo esta vez con sonido. Entonces, vamos a revisar. En el video van a encontrar más conectores, porque miren, conectores hay como estrellas en el universo. Les digo en serio, hay muchísimos y de muchas categorías. Pero los importantes que quería que ustedes conocieran fueron los que les puse en las diapositivas. Sin embargo, aquí también hay algunos que son bastante interesantes. Entonces, tomen apuntes y tomen atención. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los conectores textuales. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta: ¿qué son los conectores textuales? Los conectores textuales son palabras o locuciones cuya función es relacionar las ideas de un texto permitiendo su comprensión. Vamos a ver las clases de conectores. Desde el punto de vista gramatical, la mayoría de los conectores son adverbios o locuciones. Según el tipo de relación semántica que establecen entre los enunciados de un texto, existen distintos tipos de conectores. Vamos a empezar. El primero de ellos, de orden. Algún ejemplo: en primer lugar, después, finalmente.
ejemplificativos. Por ejemplo, particularmente, así. En tercer lugar, aditivos. También, además, incluso, asimismo, adversativos. No obstante, por el contrario, sin embargo, también tenemos consecutivos. Así pues, en consecuencia, entonces, explicativos. Es decir, esto es, a saber, y por último, recapitulativos. En suma, en resumen, en definitiva, vamos a ver un texto. Os dejo leerlo durante unos segundos. Como podemos observar, contiene un conector adversativo y otro ejemplificativo. Aquí, veamos este pequeño ejemplo, ¿no? Tener sentido del humor significa pillar enseguida la gracia de un chiste o compartir una anécdota divertida. No obstante, un análisis más detenido nos muestra que el humor no es siempre algo tan directo. Por ejemplo, ¿por qué algunos chistes resultan hilarantes para algunos y ofensivos para otros? Sí, entonces tenemos dos conectores aquí. El de no obstante sí que es adversativo, ¿ok? Y el, por ejemplo, que viene a ser uno de ejemplificación, ¿sí? Entonces es tan fácil encontrar conectores dentro de los textos que pues no se nos hará ni Podemos señalar, no obstante, como un conector adversativo. Y también, por ejemplo, como un conector ejemplificativo. Pasemos a ver ahora los conectores y la cohesión textual. Veremos su relación. Primero vamos a definir qué es la cohesión textual. La cohesión textual es la propiedad según la cual los enunciados de un texto están bien relacionados entre sí. El uso de conectores es uno de los principales mecanismos de cohesión de un texto. Sin embargo, en ocasiones, un texto puede carecer prácticamente de conectores y mantener la cohesión. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente texto. Os dejo un tiempo para que lo leáis e intentéis identificar si hay conectores. Entonces, revisemos este texto, chicos. Como les decía al inicio, ¿no? Hay textos que pueden tener como no pueden tener conectores. Sin embargo, la utilización de los mismos conectores nos van a ayudar muchísimo a que, pues, podamos entender mejor y no tengamos que estar como en cuestiones de adivinanza. Para hoy se prevén intervalos de nubes bajas en el sudeste peninsular y Baleares sin descartar alguna lluvia débil en el estrecho, predominio de cielo poco nuboso en el resto del país. Miren cómo se escucha un poco extraño, ¿no? Yo le añadiría algún conector en esta parte y en esta parte. Para hoy se prevén intervalos de nubes bajas en el sudeste peninsular y Baleares. Además, no se descarta alguna lluvia débil en el estrecho. Podemos añadir que habrá predominio de cielo poco nuboso en el resto del país. Miren, por ejemplo, en esta parte de aquí, de entre, sin descartar alguna lluvia débil en el estrecho, punto seguido, predominio de cielo poco nuboso en el resto del país. Yo siento que aquí hace falta sí o sí un conector, pero eso oye súper rarísimo. Predominio de cielo poco nuboso en el resto del país. Siento que debería haber un nexo aquí tal vez de adición que nos ayude a añadir esta otra idea, ¿sí? Y obviamente esta parte de predominio igual se cambiaría. Yo lo haría, porque no se escucha bien, ni siquiera tiene como un fin de estético como tal. Está feíto, se lee feíto. Como podéis observar, no encontramos conectores. Y la falta de conectores puede responder a dos motivos. A una intención estilística, propia del lenguaje literario, o dos, a una intención comunicativa, como en el ejemplo que hemos visto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme. Sí, bien. Entonces, mis chicos, ahora ya sabemos
ahora ya sabemos cuáles son los conectores, los tipos de conectores, para qué se utilizan, cómo podemos hacerlo. ¿Sí? No podemos utilizar conectores todo el tiempo si queremos, por ejemplo, realizar algún texto eh, informativo, ¿verdad? Que no necesite conectores y que tengamos que hacer énfasis en otras cosas más que no sean los conectores. También podemos encontrar textos sin conectores en, pues, géneros literarios. Bueno, eso ya es algo un poco más complejo. Más que nada, por ejemplo, en las poesías casi no se encuentran conectores, ¿sí? Porque como están escritas en verso, un poco complejo realizar eh, conectores, no se saben dónde ponerles cuando se hace poesía. Sí, bien chicos, entonces súper fácil esto, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro. Aún así, esto es algo que siempre se va a seguir viendo, más que nada en construcción de textos como tal. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, esta semana no hay tareita, ¿verdad? No se olviden de subir la tarea. Me parece, no, no tienen como un tiempo límite por el hecho de los cortes, entonces no se preocupen, traten de subirla, eso sí, por favor. No se olviden, no se duerman con eso de las tareas. No hay un tiempo límite para subir las tareas. Incluso, bueno, me parece que sí tengo activado tiempo límite, pero si lo suben, no pasa nada. O sea, no es que no les deja subir. Posteriormente, con todo, ya le voy a desactivar el tiempo de subida ahorita en este momento. Eso sería todo, mis chicos, ¿sí? Cuídense mucho, vayan a la siguiente clase, ¿ok? Nos vemos. Cuídense, cuídense. Gracias, licenciado. Buena noche. Hasta luego, buenas Gracias, noches. licenciada, que descanse. Igual a ustedes, hasta luego.